¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a hablar de los mejores fichajes. Vamos a estar evaluando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy voy a hablar de los mejores fichajes de toda la élite del fútbol. Voy a analizar si es que van a terminar funcionando en sus equipos o si van a terminar siendo un robo por toda la cantidad de dinero que se terminaron pagando por ellos. Hay que empezar hablando por Florian Wirtz, un jugador que desde el inicio del mercado varios equipos lo querían, sobre todo el Liverpool y el Bayern, pero el Liverpool es el que se lo terminó quedando. Pagaron muchísimo dinero por él, creo que no ha iniciado del todo bien la temporada, ni siquiera con la selección ha podido tener buenos partidos, pero me parece que va a terminar siendo un buen fichaje. Hasta el momento no se puede considerar que Florian Wirtz vaya a ser una estrella en el Liverpool porque ha iniciado con el pie derecho. Creo que Florian Wirtz necesita trabajo, es cierto que ahorita no se le ve nada bien, pero me parece que va a terminar muy bien en el Liverpool. Probablemente esté más cerca de ser una estrella que un fichaje regular. Después tenemos a Thiago Almada, un jugador que yo creo que lo ha hecho muy bien con el Atlético de Madrid, a pesar de los resultados, un jugador que juega como extremo, que viene a la base a sacar la jugada. Creo que eso le beneficia bastante a Thiago Almada porque se une muy bien con sus características. Yo también lo veo como un muy buen fichaje. Y después tenemos a Ryan Aït-Nouri. En este fichaje creo que es de los primeros que es un mal fichaje y probablemente termine siendo un robo para el Manchester City. Sabemos que en defensa el Manchester City concede bastante, pero este jugador todavía concede más de lo que regularmente se hace. Un jugador que va muy bien a la ofensiva, pero a la hora de defender, la realidad es que le cuesta un mundo. Yo creo que va a terminar siendo un fracaso total para el Manchester City. Después tenemos a Anselmino. Lo contrató el Chelsea. Yo no sé para qué lo contrató si ni siquiera lo tienen inscrito en Champions. Creo que el Chelsea tiene desde hace muchos años varios jugadores y varias posiciones en la que tiene muchísima variedad de jugadores. Creo que va a terminar siendo un mal fichaje. Después tenemos a Manuel Akanji. Salió del Manchester City, se hablaba de que ya no contaba con el Pep Guardiola y termina yéndose al Inter de Milán. El Inter de Milán probablemente ha pasado su peor momento al final de la temporada pasada, pero a Kanji creo que le viene muy bien, sobre todo porque Acerbi ya está muy entrado en años. Creo que va a ser un muy buen fichaje para el Inter de Milán. Después tenemos a Alex Baena. A pesar de que se hablan muy buenas cosas de él, creo que no va a terminar siendo del todo un buen fichaje para el Atlético de Madrid. Creo que sus características no se adaptan perfectamente a lo que necesita el Atlético y creo que va a terminar siendo un fichaje regular. Después tenemos a Bonanote. Viene del Brighton, yo creo que va a terminar siendo un fichaje regular. Es muy difícil que en el Chelsea lleguen a ser titulares. La realidad es que les cuesta bastante porque tienen una amplia variedad de jugadores y jugadores ya establecidos dentro de la plantilla. Creo que eso no ayuda para nada. Después tenemos a Boyne Gittens. Creo que se pagó muchísimo dinero por él. Creo que va a ser opacado por otros fichajes que ya estaremos hablando más adelante. Jugadores que ya tienen en la plantilla. Creo que va a terminar siendo un robo para el Chelsea. Después tenemos a Álvaro Carreras. A pesar de que ha sido titular con el Real Madrid, creo que no ha podido destacar del todo como su posición lo indica. Anteriores partidos con Fran García creo que lo había hecho hasta cierto punto mejor. Probablemente Álvaro Carreras necesita adaptación y creo que va a terminar siendo un fichaje regular dentro del Real Madrid. Después tenemos a Chevalier. Luis Enrique decidió dejar ir a Donnarumma, algo increíble porque había sido el portero fundamental para que consiguieran la Champions, pero él necesita un portero que juegue mejor con los pies. Es difícil no pensar en que un fichaje le salga mal a Luis Enrique, sobre todo pensando en la temporada pasada. Llega a ser titular indiscutible, no va a tener ni siquiera competencia, creo que va a terminar siendo un buen fichaje. Después tenemos a Mateus Cunha. Creo que este jugador se pagó buena cantidad de dinero por él, pero me parece que el Manchester United se puede convertir él en el mejor jugador ofensivo. Yo creo que sería un fichaje estrella para el Manchester United, sobre todo si las lesiones se lo permiten,
va a terminar siendo un jugador importantísimo dentro de la plantilla. Yo creo que es un fichaje estrella que el Manchester United la sacó del estadio pensando en este jugador. Después tenemos a Liam Delap, un centro delantero nominal. Creo que va a ser un buen fichaje para el Chelsea. Yo desde antes de que se empezara a hablar de quién podría llegar, había candidateado a este jugador porque me parece que justo es lo que necesitaba el Chelsea. Un jugador que fuera un centro delantero, que estuviera preocupado por anotar los goles. Nico Jackson no venía siendo el mejor jugador, la realidad es que es un centro delantero que le costaba mucho estar como centro delantero del Chelsea. No creo que esté a la altura de un equipo como este, y ahora mucho menos en el Bayern, que va a ser banca definitivamente. Yo creo que Liam Delap va a terminar siendo un buen fichaje. Después tenemos a Donnarumma con el Manchester City. Aquí tengo mis amplias dudas precisamente por lo que Luis Enrique lo deja ir. Justo Pep Guardiola también necesita lo mismo. Aquí el problema es de que ya tiene varias temporadas, sobre todo la temporada pasada, teniendo problemas con el portero. Probablemente se enfoque un poco más en tratar de cubrir los 3 postes y no un portero tan adelantado. Yo creo que no va a terminar siendo un buen fichaje para el Manchester City, sobre todo porque con los pies en algún momento va a tener errores, y la realidad es que Donnarumma tiene muchos errores con los pies. Después tenemos a Claudio Echeverri. Llega cedido del Manchester City al Bayer Leverkusen. Creo que el Bayer Leverkusen lo va a poder aprovechar bien. Tampoco es que vaya a destacar del todo. Yo creo que va a terminar siendo un fichaje regular. Después tenemos a Hugo Ekitike. Otro fichaje del Liverpool que se pagó mucho dinero al Eintracht Frankfurt. Creo que va a ser un fichaje estrella. Llegó con el pie derecho, pero no solamente por eso, sino porque es un centro delantero que no depende de sus compañeros. Puede fungir también como extremo, puede venir muy bien por el balón, tiene características que amplía su radio de juego y eso le ayuda mucho para poder tener más variedad. Eso le hace entrar en confianza, tiene un gran disparo de larga distancia. Me parece que Ekitike va a terminar siendo una estrella en el Liverpool. Después tenemos a Elanga. Es un fichaje por el cual también se pagó mucho dinero, pero creo que va a terminar funcionando bastante bien hasta cierto punto. Creo que Elanga no es un jugador que tenga un techo tan alto, al menos como el Newcastle ha pagado por él muchísimo dinero, pero es un jugador que puede cumplir. Al menos las expectativas las puede cumplir, pero más allá de eso, no creo que Elanga vaya a llegar. Después tenemos a Esugo, otro jugador en el medio campo. El Chelsea tiene infinidad de jugadores para poner ahí. Enzo Fernández, Caicedo, Romeo Lavia, utiliza a Reece James también, a Andrei Santos también ha sido de la partida. Esugo no tiene lugar para poder mostrar sus habilidades. A pesar de que la temporada pasada con Las Palmas tuvo una buena participación, creo que no va a terminar funcionando para nada precisamente por la falta de minutos. Después tenemos a Eberechi S. Se pagó buena cantidad el Arsenal al Crystal Palace. Creo que Eberechi S va a terminar funcionando, sobre todo porque hay ciertos jugadores que me parece que no están a la altura de lo que el equipo demanda. Yo creo que Eberechi S va a jugar como extremo izquierdo, supliendo a Martinelli o a Trossard, que regularmente eran los que jugaban ahí, y me parece que va a seguir siendo un muy buen jugador y va a ser un buen fichaje para el Arsenal. Después tenemos a Fabio Silva en el Borussia Dortmund. Con Las Palmas también tuvo una buena actuación. Creo que ahora con el Borussia Dortmund va a ser un poco más difícil que tenga minutos. No sé si del todo vaya a ser un mal fichaje, pero al menos va a cumplir un poco cuando esté dentro del campo. Sabemos que Guirassy es un gran centro delantero, probablemente no le dé muchos minutos a Fabio Silva, y tampoco el Borussia Dortmund juega con 2 centros delanteros. Eso perjudica un poco los minutos de Fabio, pero me parece que es un jugador que va a cumplir ahí. Después tenemos a Frimpong, un lateral derecho que viene a suplir a Trent Alexander-Arnold. Yo creo que va a ser un muy buen fichaje. Me parece que Frimpong tiene unas características mejores que las de Trent Alexander-Arnold, del cual estaremos hablando un poco más adelante. Yo creo que Frimpong viene a suplir bastante bien la banda, no solamente como lateral, también puede jugar como extremo, pero ahí está Mohamed Salah, pero me parece que lo puede suplir si es que en algún momento no está disponible. Frimpong me parece un gran fichaje.
Después tenemos a Miguel Gutiérrez. Viene del Girona, un jugador del cual se hablaba que podría llegar al Atlético de Madrid, al último no lo termina haciendo y el Napoli lo ficha. Yo creo que es un muy buen fichaje como lateral para el Napoli. Definitivamente Miguel Gutiérrez es muy cumplidor en esa posición. El Napoli, ahora que va a tener competencia en Champions, necesita un poco más de variedad, profundidad en el equipo y Miguel Gutiérrez lo va a terminar haciendo muy bien. Después tenemos a Víctor Gyökeres, un centro delantero que muchos equipos lo querían. Yo creo que va a terminar fracasando dentro del Arsenal. Es cierto que es un jugador que va a terminar anotando los goles, pero no las expectativas que se tenían de él. Yo creo que va a terminar siendo un mal fichaje, pero me parece que el Arsenal tiene bastante variedad de jugadores para poder suplir ahí su posición si es que entra en una muy mala racha, porque depende de los demás. Después tenemos a Janko, el central del Atlético de Madrid, proveniente del Feyenoord. Creo que ha demostrado que es un fichajazo el que ha hecho el Atlético de Madrid. Yo creo que va a terminar siendo imprescindible dentro de la plantilla. Para mí es un central que va a terminar siendo una estrella dentro del Atlético de Madrid, fundamental junto a Lenormand y justo lo que necesitaba el Cholo Simeone. Un complemento para Lenormand que fuera importante ahí en defensa. Después tenemos a Hato. Viene del Ajax, un jugador muy joven, pero lo que hablamos del Chelsea, ¿qué tantas posibilidades tiene Hato de jugar? Juega como lateral izquierdo y como central. Como lateral izquierdo no vas a sacar a Cucurella para darle minutos a Hato, y como central me parece que es un jugador que le cuesta mucho más la posición como central que como lateral izquierdo. Definitivamente Hato, a pesar de que es un gran jugador, un gran proyecto, creo que va a terminar siendo un mal fichaje para el Chelsea si es que no le dan los minutos. Si le dan los minutos, me parece que va a terminar siendo un muy buen fichaje, pero no le veo lugar dentro del once titular. Después tenemos a Piero Hincapié, otro jugador en el Arsenal que llega a complementar la defensa, muy difícil que se afiance en un puesto titular. Como lateral izquierdo le cuesta bastante más a Piero Hincapié. Regularmente jugaba como stopper por izquierda cuando estaba Xabi Alonso. Debería de ser o central o lateral. Como lateral le cuesta mucho y como central tiene la competencia de Gabriel Magalhães y Saliba. Dos centrales afianzadísimos ahí que probablemente no le brinden tantos minutos a menos de que esté lesionado. Creo que Piero Hincapié es un gran jugador que cuando tenga los minutos va a terminar cumpliendo, pero no creo que vaya a tener muchísimos minutos dentro de la plantilla. Después tenemos a Dinghausen con el Real Madrid. Llega del Bournemouth, un jugador que se había peleado media Premier League, se termina yendo al Real Madrid. Me parece que es de los mejores fichajes de la temporada por la cantidad que se paga por él y sobre todo por la necesidad del Real Madrid. Va a terminar siendo una estrella dentro del Real Madrid definitivamente. Después tenemos a Nico Jackson para el Bayern. Ya lo había hablado anteriormente, Nico Jackson me parece que no es un jugador para ser centro delantero titular en el Chelsea, y ahora como banca de Harry Kane me parece que tampoco está a la altura. Un jugador que está muy sobrevalorado desde mi punto de vista. Yo creo que va a terminar siendo un robo para el Bayern, que a final de cuentas está prestado con ellos. Después tenemos a Joao Pedro. Joao Pedro llegó con el pie derecho al Chelsea. Creo que ha sido un fichajazo. Desde que entró en el primer minuto marcó la diferencia y creo que lo ha seguido haciendo. Joao Pedro definitivamente va a ser una estrella dentro del Chelsea y sobre todo que ya tienen un equipo mejor armado que temporadas anteriores. Después tengo a Job Bellingham, el hermano menor de Jude Bellingham, el del Real Madrid. Llega muy joven al Borussia Dortmund, seguir los pasos de su hermano. Creo que es un muy buen fichaje para el Borussia Dortmund. Probablemente le cueste un poco la adaptación, un fútbol bastante más técnico que el que se juega en Inglaterra en el Championship. Me parece que a final de cuentas se va a terminar adaptando y va a terminar siendo un buen fichaje para el Borussia. Johnny Cardoso por el Atlético de Madrid. Me parece que es un fichaje bastante regular para el Atlético. Muy afianzado a la hora de defender, pero a la hora de atacar un jugador que le cuesta mucho. Es por eso que no creo que vaya a terminar siendo un buen fichaje para el Atlético.
Probablemente por momentos cumpla, pero no sé si va a terminar siendo, al menos esta temporada, titular indiscutible dentro del Atlético. La realidad es que creo que le va a costar mucho a Johnny Cardoso, sobre todo porque el Atlético no tiene tanta funcionalidad en el medio campo a la hora de circular el balón y él no les aporta tampoco mucho. Después está Jonathan David. Viene de la liga francesa, viene a una liga que es muy complicada en ataque, sobre todo porque las defensas en Italia son muy fuertes y me parece que le va a costar bastante adaptarse a esto. Yo creo que no va a terminar siendo un buen fichaje para la Juventus, yo creo que va a terminar siendo un mal fichaje. Kepa llega al Arsenal, Mikel Arteta lo compra al Bournemouth. Yo creo que no lo va a terminar utilizando para nada dentro del Arsenal, ni siquiera en la Copa, porque David Raya es un arquerazo titular indiscutible en el Arsenal y probablemente en algún momento hasta de la selección española. Creo que Kepa va a terminar siendo un mal fichaje, a menos de que lo necesite por alguna lesión. Kevin De Bruyne para el Napoli. El Napoli necesitaba un jugador que pudiera crear de 3/4 de campo hacia adelante un poco más, ahora que van a jugar Champions, ahora que son candidatos a llevarse nuevamente la Serie A, y Kevin De Bruyne llega para suplirlo. Creo que va a ser un buen papel dentro del Napoli, un jugador muy experimentado. Yo creo que va a ser un muy buen fichaje para este equipo. Mohamed Kudus ha llegado con el pie derecho al Tottenham. Thomas Frank le ha cambiado la cara, Kudus es parte de ello, me parece que va a terminar siendo una estrella dentro del Tottenham. Necesita no descarrilarse porque es un jugador que sabemos que por momentos pierde bastante la cabeza, pero si la cabeza la tiene bien afianzada, Mohamed Kudus va a ser un muy buen fichaje, tanto que yo espero que sea una estrella dentro del Tottenham. Leoni llega del Parma al Liverpool, jugador muy joven como central, probablemente estos inicios de la temporada vaya a ser complicado que tenga minutos, pero conforme vayan pasando las temporadas creo que va a ser un buen fichaje. El Liverpool ha apuntalado muy alto esta temporada con todos los fichajes que ha hecho y me parece que este es un fichaje que a la larga va a terminar siendo bastante bueno. Loic Badé llega al Bayer Leverkusen. Después de dejar el Sevilla, me parece que es un central bien afianzado que va a cumplir con el Bayer Leverkusen, pero la temporada de Leverkusen no va a acompañar. Va a ser un fichaje que va a terminar siendo regular a pesar de la solidez de Loic Badé. Luis Openda llega a la Juventus. Un jugador que desde hace varias temporadas ya se hablaba de que podría salir del Leipzig. La Juventus se anima a comprarla. Seguramente sea una difícil adaptación, precisamente por lo que hablé hace rato de la Serie A. Difícil que se puedan adaptar a las defensas tan rigurosas, pero me parece que Openda va a terminar siendo un buen fichaje para la Juventus. Jugador mucho más afianzado que David, que ha competido en Champions League, que regularmente se enfrenta al Bayern Múnich, equipos muy complicados. Me parece que Openda tiene más probabilidades de poderse adaptar bien. Después tenemos a Luis Enrique, que llega al Inter de Milán. Un jugador diferente a todo lo que tiene el Inter. Un jugador desequilibrante, que le gusta ir al frente, que le gusta tomar riesgos, pero no sé si al Inter le gusta del todo tener este tipo de jugadores. Yo creo que Luis Enrique no va a terminar siendo un buen fichaje para el Inter de Milán. Seguramente se quede cumpliendo las expectativas nada más, pero mucho más allá de eso, la verdad es que se ve complicado, sobre todo en un equipo que es muy sólido en defensa, que en ataque depende mucho de Lautaro y Marcus Thuram. Es complicado entender que Luis Enrique se adapte muy bien. Después está Luis Díaz. Llega al Bayern Múnich, ha llegado con el pie derecho. Luis Díaz yo creo que va a ser un fichaje estrella, sin duda alguna para el Bayern. La realidad es que Luis Díaz estaba muy bien afianzado en el Liverpool, a pesar de que lo estuvieron adaptando como centro delantero, tuvo buenas actuaciones y ahora me parece que con el Bayern definitivamente agarra confianza desde el inicio y ha sido un fichaje espectacular. Madueke para el Arsenal. Madueke es un jugador que ha tenido muchas dudas con el Chelsea, aún así el Arsenal ha decidido pagar una cantidad enorme de dinero por él. Yo creo que lo han sobrepagado. Me parece que para el Arsenal va a terminar siendo un robo. Yo creo que Madueke no va a seguir siendo o no va a seguir mejorando de lo que había mostrado en el Chelsea
y se va a quedar con lo mismo que tenía o peor todavía. Después está Marcus Rashford por el Barcelona. Ha llegado al Barcelona un equipo que ya está bien complementado en ataque, que seguramente están anticipando un poco la salida de Lewandowski y quién va a ser el centro delantero. No sé si a Marcus Rashford le alcance para ser titular indiscutible en el Barcelona. Yo creo que no debería de serlo. Me parece que es un jugador que va a terminar sin adaptarse en el Barcelona. A pesar del buen funcionamiento, me parece que va a terminar siendo un mal fichaje para ellos. Mbeumo por el Manchester United. No creo que le alcance para hacer un fichaje estrella, pero yo creo que para hacer un buen fichaje en el Manchester, a largo plazo sobre todo, porque me parece que el United tiene bastantes problemas que solucionar, no solamente en ataque, que fue donde más contrataron. Creo que es un muy buen fichaje. Después tenemos a Mikautadze. El georgiano llega al Villarreal después de haber estado tantos años en la Ligue 1. Creo que es un muy buen fichaje, de los fichajes más caros que ha pagado el Villarreal. Yo creo que se va a terminar adaptando muy bien, sobre todo por el muy buen funcionamiento del Villarreal. Yo creo que va a ser un fichaje estrella para ellos. Probablemente no se hable de un centro delantero top mundial, pero para el Villarreal le viene perfecto. Moleiro es otro que es un muy buen fichaje, llega de Las Palmas, un jugador muy joven que sobre todo ahora que se fue Jeremy Pino va a tener bastantes más minutos. Creo que es un buen fichaje, probablemente no le alcance para hacer un fichaje estrella, sobre todo a corto plazo, pero a largo plazo podría llegar a serlo. Cristian Mosquera fue contratado también por el Arsenal. Otro central para tratar de tener variantes ahí cuando estén lesionados Saliba y Magalhaes. Creo que lo de Mosquera va a terminar siendo bueno hasta cierto punto, porque me parece que hay bastante competencia ahí, va a tener los minutos limitados, me parece que va a ser complicado. Más de lo mismo de Piero Hincapié, un fichaje regular. Después tenemos a Nico González por el Atlético de Madrid. Llega de la Juventus, otro argentino más para el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid hay fichajes que le pueden funcionar o no, y yo creo que este es uno de los que no le va a terminar funcionando. Para mí es un mal fichaje el Atlético, llega en los últimos minutos del mercado y me parece que no va a funcionar del todo. Otro jugador que es más de lo mismo para el Atlético. Muchos argentinos que tienen las mismas características, los jugadores que van por fuera son muy parecidos. Me parece que el Cholo necesita empezar a cambiar un poco las características de los jugadores que tiene. Noah Lang por el Napoli, un jugador que viene haciendo muy bien las cosas en la liga holandesa. Me parece que se puede adaptar perfecto al Napoli, sobre todo porque no va a tener esa responsabilidad de ser el jugador más importante. Creo que va a terminar cumpliendo, la falta de minutos le va a costar un poco, pero va a ser un jugador cumplidor. Norgard por el Arsenal, un jugador muy sólido que viene del Brentford, seguramente sea difícil que pueda tener muchos minutos, por ahora está lesionado, pero me parece que va a cumplir con lo que se necesita de él. Cuando no esté Zubimendi, va a ser un jugador importante desde mi punto de vista. Joao Paliña por el Tottenham, un jugador que en el Fulham había hecho las cosas perfecto, tanto así que el Bayern se fija en él. 2 temporadas intentó ficharlo, hasta la segunda lo pudo hacer, pero en el Bayern no pudo destacar. Ahora nuevamente regresa a la Premier League, el Tottenham me parece que lo necesita para poder seguir con el funcionamiento que tiene. Yo creo que es un buen fichaje para el Tottenham, que hasta el momento le está funcionando. Marc Pubil llega al Atlético de Madrid. No ha tenido minutos, es complicado que los tenga, sobre todo porque Marcos Llorente es el lateral titular ahí, pero vamos a ver si Pubil termina funcionando. Desde mi punto de vista, va a ser complicado que lo haga. Yo creo que va a ser un mal fichaje para el Atlético, no va a tener la cantidad de minutos que él espera, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando aproveche esos minutos, si es que lo hace. Quansah llega al Bayer Leverkusen. Después de dejar al Liverpool, yo creo que el Liverpool se equivoca en dejarlo ir. Jugador muy joven que puede adaptarse perfectamente a poder ser lateral por momentos, central indiscutible para poder ser de los futuros del Liverpool, pero lo terminan dejando ir. Creo que apostaban a que llegara Marc Guehi esta temporada y poder
funcionar un poco mejor que Quansah, pero no lo terminó haciendo. Yo creo que va a ser un buen fichaje para el Bayer Leverkusen. Y después está Ramsey por el Newcastle. Un jugador joven que le pueda aportar dinamismo, pero no creo que vaya a tener tampoco muchos minutos por el Newcastle. Hay muchísimos jugadores que pueden jugar en esa posición y me parece que no va a tener muchos minutos. Después tenemos a Højlund por el Napoli. Está lesionado Romelu Lukaku, probablemente aproveche estos minutos. Es un jugador que cuando llegó al Manchester United llegaba de la Serie A, sabe y conoce la liga. Me parece que es un buen fichaje para Antonio Conte, que ha hecho una buena mercado de verano. Después tenemos a Raspadori por el Atlético de Madrid. La cantidad de fichajes que se han venido por el Atlético. Me parece que Raspadori viene haciendo bien las cosas, pero es difícil la adaptación a la Liga de España. Creo que Raspadori no va a terminar funcionando en el Atlético de Madrid. Reinders llega al Manchester City por parte del Milan. Se pagó buena cantidad de dinero por él. Creo que Reinders es un gran jugador que va a terminar siendo una estrella en el Manchester City. Yo creo que desde que estaba con la selección de Países Bajos había demostrado de su capacidad. Es por eso que el Manchester City se fija en él y yo creo que es un jugador que va a terminar siendo una estrella titular indiscutible en el Manchester City. Renato Veiga del Chelsea llegó al Villarreal, otro de los grandes fichajes del Villarreal. Creo que este jugador va a ser titular indiscutible y seguramente líder de la saga defensiva. Va a ser un fichaje estrella desde mi punto de vista para el Villarreal. Después está Ruggeri por el Atlético de Madrid. Otro de los fichajes que no creo que sea del todo bueno para ellos. Yo creo que Ruggeri es un jugador que le cuesta mucho ir al ataque, no es nada dúctil con el balón, probablemente a la hora de defender, cuando sea el juego aéreo también es muy bueno, pero es un jugador que no creo que vaya a terminar funcionando en el Atlético. Para mí es un robo para ellos. Después tenemos al portero del Manchester United. Lamens llega procedente de Bélgica. Yo creo que necesitaban un portero con mucho renombre, que fuera sólido, que ya tuviera una experiencia en los equipos importantes de la élite europea, y contratan a Lamens. Tampoco era que el Dibu les iba a sacar del problema, pero me parecía mejor opción que él. Y ya sé que yo soy bastante crítico con el Dibu Martínez, pero me parece que Lamens no les va a terminar solucionando el problema. Para mí es un robo rotundo para el Manchester United. Xavi Simons llega al Tottenham. Xavi Simons es un jugador que se ha hablado durante muchas temporadas sobre sus características, sobre que es un jugador que proyecta muy bien a futuro, pero ya ha tenido sus oportunidades y no ha podido conseguirlas. Ahora el Tottenham se abre una nueva oportunidad. Yo creo que Xavi Simons sigue siendo más de lo mismo, no creo que vaya a ser un buen fichaje para el Tottenham, pero vamos a ver qué termina pasando, porque la realidad es que hasta el momento Xavi Simons, en los momentos importantes y en los equipos importantes, no ha podido demostrarlo. Jonathan Tah llegó al Bayern Múnich. Es un jugador que en el Bayer Leverkusen era importantísimo, estandarte de la defensa. Probablemente no ha iniciado del todo bien la temporada, no en su mejor momento, pero creo que va a terminar siendo una estrella en el Bayern. Algo que necesitaban ellos. La realidad es que el Bayern Múnich ha sufrido un poquito precisamente por la defensa. Sabemos que Upamecano tiene cantidad de errores infinita, pero me parece que lo de Jonathan Tah viene a ser bastante bueno. Después está Malik Thiaw. Llegó al Newcastle, un defensa central que llega de la Serie A. Creo que es un buen fichaje para ellos. A final de cuentas, lo de Thiaw no va a llegar a ser titular indiscutible, pero es un jugador muy joven que poco a poco va a ir adquiriendo minutos. Thomas Partey llegó al Villarreal. Después de salir libre del Arsenal, prácticamente nadie se había fijado en él, pero el Villarreal termina fichándolo y me parece que va a terminar siendo un buen fichaje. A pesar de los problemas extracancha que sabemos que tiene, creo que va a ser un buen fichaje para el Villarreal, que por lo que hemos estado hablando es un muy buen mercado de verano para ellos. Después tenemos a James Trafford. Llegó al Manchester City, ha tenido, me parece, buenos y malos partidos.
un partido muy malo, el primero que pierde el Manchester City, en el segundo se reivindica, pero me parece que con la llegada de Donnarumma, Trafford va a pasar a ser banca y no va a volver a ver minutos, a menos en la Copa o partidos esporádicos. Creo que Trafford, a pesar de que es un buen portero en el Manchester City por la falta de minutos, va a terminar siendo un mal fichaje. Los dos centros delanteros del Newcastle. Después de la salida de Isak, pudieron contratar a Wissa. El centro delantero de la Premier League me parece que es un buen centro delantero, viene del Brentford, ha hecho grandes actuaciones. Creo que él viene con el pie derecho, pero no llega a ser titular. El siguiente del que vamos a hablar es el que llega a ser el titular. Yo creo que va a cumplir los momentos que tenga, pero Woltemade llega a ser el titular dentro del Newcastle. Creo que va a ser un buen fichaje para ellos, definitivamente. Se pagó mucho dinero por él. Jugador joven del Stuttgart, de la Bundesliga, que sabemos que se adaptan bien a la Premier. Me parece que es un jugador que va a cumplir muy muy bien. Zabarny llegó al Paris Saint-Germain. Me parece que es un buen fichaje, probablemente no llegue a ser titular, tiene a William Pacho y a Marquinhos. Yo creo que se empieza a blindar un poco para la salida de Marquinhos. Yo creo que es un muy buen fichaje que lo empiece a adaptar a cómo se juega dentro del Paris Saint-Germain. Yo creo que va a ser muy muy bueno. Trent Alexander-Arnold llegó al Real Madrid. A pesar de que llega libre, yo creo que no son las características que busca el Real Madrid en un defensa. Y desde mi punto de vista va a terminar siendo un robo. A pesar de que se pagó mínima cantidad de dinero por él, creo que el Real Madrid no lo va a terminar utilizando. Ryan Cherky por el Manchester City. Es un gran jugador, sabemos de la gran genialidad que tiene con el balón, con la visión, pero me parece que por momentos con Pep Guardiola le va a costar un poquito. Yo creo que va a terminar siendo un jugador que va a cumplir, pero más allá de eso no creo que vaya a llegar. Después está Mastantuono. Mastantuono es un jugador que viene muy joven de River Plate, sabemos de lo que se ha hablado de él y yo creo que va a terminar adaptándose perfectamente en varias temporadas al Real Madrid. Yo creo que va a ser un fichaje estrella al final de cuentas para el Real Madrid, creo que va a durar muchos años ahí y va a terminar funcionando. Después está Joan García por el Barcelona. Portero espectacular que ha iniciado con el pie derecho, creo que va a ser una estrella dentro del Barcelona a pesar de todo el culebrón que han tenido con Ter Stegen, Szczesny, Iñaki Peña. Me parece que es la mejor opción de los cuatro, al menos en estos momentos. Garnacho por el Chelsea. Creo que Garnacho llega a ser titular, probablemente no los primeros partidos, pero es la idea yo creo que tiene Enzo Maresca. Convertirlo en el titular indiscutible en el Chelsea. Creo que es un fichajazo del Manchester United que lo dejen ir, pero a final de cuentas es lo que decide Rubén Amorim. Y los últimos tres son los más importantes. Benjamin Sesko por el Manchester United. Benjamin Sesko es un centro delantero que prácticamente toda Europa lo quería, lo consigue el Manchester United. Rubén Amorim no le ha dado las oportunidades que se merece. Creo que ya tiene un buen legado Sesko en la Bundesliga para poder llegar a ser titular indiscutible en el Manchester United, sobre todo pensando en los problemas que tienen ahí. Creo que Sesko va a terminar funcionando con o sin Rubén Amorim. Y por último tenemos a dos fichajes de los candidatos para llevarse la Premier. Zubimendi, probablemente el más importante para el Arsenal, ya ha demostrado de lo que es capaz con ellos. Me parece que va a terminar siendo un fichaje espectacular en el Arsenal y va a ser un fichaje estrella definitivamente. Creo que el Arsenal apuntó muy bien en este jugador, el Liverpool lo quería la temporada pasada, Zubimendi no se quiso ir y ahora el Arsenal lo consigue. Va a ser fundamental lo que él haga a partir de ahora para que el Arsenal siga funcionando y yo creo que lo va a terminar haciendo. Y por último tenemos el fichaje más caro de la temporada. Alexander Isak por el Liverpool. El centro delantero, el culebrón del verano. Este año ha sido una telenovela lo que ha pasado con él, pero me parece que lo de Alexander Isak no va a terminar funcionando, sobre todo por la cantidad de dinero que pagaron por él. Es un jugador que es cierto que tiene buenas características, que sabemos que lo sabe hacer bien en la Premier,
pero por toda la cantidad de dinero que pagaron por él, se aspira a que sea probablemente el mejor centro delantero del mundo, y desde mi punto de vista no lo va a llegar a ser. Yo creo que el Liverpool ya tenía un buen equipo, ahora Alexander Isak casi los va a obligar por el dinero que pagaron por él a que sea titular. Yo creo que va a terminar siendo un mal fichaje, pero vamos a ver qué termina pasando. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Con cuál fichaje estás de acuerdo y con cuál no de los que van a terminar funcionando dentro de sus equipos? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.